Bien, la primera parte que vamos a tocar hoy, al menos, es la cuestión de átomos y moléculas. Átomos y moléculas es como un tema amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero vamos a ver las cuestiones que atañen a los átomos, es decir, digamos, la composición del átomo, la fundamentación de la composición del átomo, es decir, por qué está compuesto de tal forma, a qué responde esta composición y cuáles son las consecuencias, es decir, cuáles son las propiedades de los átomos que son consecuencia de su composición, ¿sí? Esto es química, básicamente, la composición de las cosas, ¿sí? Eh, Luego de que ya abordemos bien la cuestión del átomo, vamos a ir ya a lo que sería una molécula. Tal vez también podría ser un cristal, que después vamos a ver cuál es la diferencia y por qué hago esa diferenciación. Puse moléculas como un número, como un nombre genérico. Eh, entonces, cuando veamos, digámoslo así, moléculas, entre comillas, vamos a ver la interacción entre los átomos, ¿sí? ¿Por qué es importante esa interacción? Cómo hay diferentes tipos de interacción, que ustedes capaz que ya saben, si hay interacciones que son eh, las llamadas uniones químicas, ¿sí? Que algunas pueden ser iónicas, otras pueden ser covalentes, son todas uniones electrostáticas, pero tienen como una naturaleza muy, muy diferente, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo también aplicado a otras cosas, ¿sí? Porque yo sé que ustedes van a hacer otras cosas. Es decir, no todos van a hacer química, algunos van a hacer biología, otros van a hacer física, y todo, digamos, nace acá, ¿sí? Estas interacciones son las que después justifican y fundamentan cualquier fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces, es importante. Sobre todo fenómenos biológicos, que es lo que yo más, bueno, lo que a mí más me gusta por ahí. Eh, Así que bueno, cuando terminemos de ver átomos y moléculas, que ustedes ya estén en condiciones de poder fundamentar ciertas interacciones o ciertos comportamientos de algunas sustancias, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, fundamentar el comportamiento del agua, que ustedes saben que el agua es una sustancia que se comporta de una manera bastante peculiar, ¿sí? Bueno, eso, todo eso, van a poder hacerlo a partir de estas clases. Cuando terminemos de hacer eso, ahí vamos a empezar a nombrar, ¿sí? Vamos a empezar a ver un poco de nomenclatura. La nomenclatura es pesada al principio, pero después se torna sistemática, digámoslo así, ¿sí? Es algo como más sistemático, que hay que ir como practicando, pero es más, siempre lo mismo, ¿sí? Y después ya nos vamos a meter a lo que es estequiometría, y en estequiometría vamos a ver un poco de solución. ¿Está bien? Esa sería como la idea, por lo menos, que se me ocurre. Así que eh, esta parte, si ustedes ya la tienen más clara, pueden decirme si esto ya está, si esto vamos más rápido, ¿sí? No hay problema. Bien, acá tenemos un pedacito de tabla periódica. Yo lo que voy a hacer es voy a salirme de esta presentación y les voy a mostrar otra cosa. Sí, que les voy a mostrar otra presentación que tengo por acá, porque quiero que vean esto. En realidad, mm, acá. Cuando nosotros vamos a analizar cualquier cuestión, cualquier propiedad que tiene que ver con un átomo en particular, ¿sí? Siempre nos vamos a remitir a la tabla. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros vamos a ver el fundamento de una característica atómica, pero siempre vamos a remitirnos a la tabla porque ahí está la parte numérica, ¿sí? Ustedes cuando estén un poco más adentrados a la carrera van a ver que se van a acordar de un montón de estas cosas, de un montón de estos valores, pero en este momento no tienen que recordar ningún valor, ni tienen que saber ningún valor de memoria, porque no tiene sentido jamás saber un valor de memoria, nunca, jamás, ¿sí? Entonces, eh, el primer la primera gran cuestión que uno se le impone cuando va a estudiar química es la tabla periódica, ¿sí? O sea, ¿qué es la tabla periódica y qué información tiene dentro de sí? La, a ver, vamos a hacer una diferencia que es sumamente importante, que es la diferencia entre átomo y elemento. Ustedes, átomo y elemento, la diferencia, ¿la vieron conmigo, sinmigo? ¿Ustedes la saben, esa diferencia que yo les estoy hablando, o no? Sí, no, sí, no. Refresque. ¿No se acuerdan? Yo se los dije, porque la verdad Sí, que sí, lo comentaste.
Bien, perfecto. ¿Vos te animás a contarnos de qué se trataba esa diferencia o no te acordás? No, no me acuerdo. Bien. Bueno, la tabla periódica es la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Los elementos son, eh, digamos, en consideración o con respecto a los átomos, ¿sí? Son como eh, la referencia. Es decir, por ejemplo, está el elemento sodio, que sería este, miren, por ejemplo, ¿no? Esta es una cuadrícula de la tabla periódica. Está el elemento sodio. El elemento sodio, ¿sí? Se puede manifestar en la naturaleza de maneras diferentes. Esas maneras diferentes en las que se puede manifestar un elemento se llaman átomos, ¿sí? Es decir, y ustedes me dirán, ¿y cómo se puede manifestar de maneras diferentes? ¿No es que el átomo de sodio es el elemento sodio? No. El elemento sodio tiene ciertos valores, fíjense, por ejemplo, estos numeritos que están acá, que algunos numeritos son compartidos por todos los átomos, ¿sí? Y otros valores, por ejemplo, la masa atómica que ahora vamos a hablar, es el promedio de la masa atómica de los isótopos, es decir, de todos esos átomos diferentes en los que se puede manifestar el elemento, ¿sí? Entonces, para decirlo así eh, más fácilmente, se me ocurre el ejemplo del carbono, ¿sí? El elemento carbono que ustedes ven en la tabla periódica, ¿sí? Es una guía, digamos, es la referencia que les da todos los valores, ¿sí? Pero después en la naturaleza se va a manifestar el elemento carbono de maneras diferentes. Y las maneras diferentes que tiene de manifestarse en la naturaleza tienen que ver con su masa. Es decir, van a ser átomos de carbono, pero que tienen diferente masa, ¿sí? Estos átomos de carbono que pertenecen al elemento carbono, porque son carbono, y que tienen diferente masa, se los denomina isótopos, ¿sí? Es decir, que si yo les dijera en una pregunta, no les voy a preguntar esto, pero imaginemos, no me gustan las preguntas tan cerradas, pero imaginemos que yo les pregunto, ¿qué es un isótopo? Entonces, ustedes me tendrían que decir, bueno, un isótopo o qué son un par de isótopos en realidad, no tiene sentido hablar de un solo isótopo. Ustedes me tendrían que decir que dos átomos son isótopos cuando pertenecen al mismo elemento, es decir, ambos son carbono o ambos son sodio o ambos son litio, ¿sí? Son dos átomos que pertenecen al mismo elemento, pero que tienen diferente masa atómica, ¿sí? Les digo, lo del ejemplo del carbono es como el más emblemático tal vez, porque el carbono puede manifestarse en la naturaleza en forma de tres átomos diferentes. El carbono 12, el carbono 13, el carbono 14. 12, 13 y 14 son las masas, ¿sí? Por eso es que les digo que en la jerga se les llama carbono 12, carbono 13, carbono 14. Ustedes están formados por carbono 12 en casi un 99%, ¿sí? Ustedes, yo, cualquier ser vivo. Está formado por carbono 12. Ahora, el carbono 13 existe, está en una menor proporción, es recontra re importante, muy importante el carbono 13, aunque no lo crean, porque funciona como un imán. Bueno, entonces uno puede hacer ciertos estudios eh, con carbono 13, o sea que es importante, pero está en una mucho menor proporción. Y el carbono 14, que es el carbono más pesado, justamente porque tiene más masa, es el que se utiliza para datar fósiles, ¿sí? Es un carbono que tiene un tiempo de desintegración diferente al carbono 12 y nos permite saber cuánto tiempo hace que ese hueso está en un lugar determinado, para decirlo así eh, de una manera muy fea, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es decir, la tabla periódica es de los elementos. Si la tabla periódica fuera de los átomos, la tabla tendría que ser mucho más larga. Eso es lo que quería que vieran, ¿sí? O sea, si fuera de los átomos, en el casillero donde está el carbono tendría que haber tres casilleros por cada átomo de carbono. Y hay un solo casillero para carbono, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto de la masa? Bueno, lo que sucede es que para ponerle la masa a ese carbono, por ejemplo, este es un sodio, es lo mismo, ¿sí? Para ponerle la masa a ese elemento, ¿qué masa van a utilizar? Por ejemplo, el carbono. ¿Qué utilizan? ¿12, 13 o 14? ¿La que se les canta a la persona que hizo la tabla? No. Lo que hacen es un promedio, ¿sí? De las masas atómicas, es decir, hacen un promedio de las masas de esos tres isótopos
Y también, además de tener en cuenta el promedio de las masas, también tienen en cuenta la abundancia de esos isótopos en la naturaleza. Por eso es que si ustedes ven la masa atómica del carbono, van a ver que se parece mucho a 12. ¿Por qué se parece mucho a 12? Y bueno, porque 12 es la masa del isótopo más abundante, ¿sí? Entonces, se parece a 12, pero no es 12, no es que acá van a encontrar un número 12, así, 12, no, ¿sí? Siempre el número, lo que se llama el número de masa o el número másico, que es esto, este numerito, siempre va a ser un número decimal. ¿Por qué va a ser un número decimal? Por esto que les digo, ¿sí? Porque siempre va a ser el promedio de las masas atómicas teniendo en cuenta el porcentaje de abundancia en la naturaleza, ¿sí? Entonces, acá ya estamos hablando, acá ya estamos hablando fuertemente de, o sea, esto era para que a ustedes les quede claro cuando yo hablo de la tabla periódica de los elementos, que no es la tabla periódica de los átomos, o sea, son dos cosas diferentes, átomo y elemento, están como súper ahí tocándose, ¿no? Como que yo soy consciente que son como términos que se chocan mucho y que uno puede equivocarse, ¿sí? De hecho, cuando ustedes por ahí dan alguna parte oral y por ahí dicen elemento en vez de decir átomo, yo por ahí les digo átomo, ¿sí? Como, y ustedes dicen, ah, sí, sí, átomo. Como, es muy fina la diferencia, pero eh, nada, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, vimos la diferencia entre átomo y elemento, ¿sí? Eh, Después, lo importante es que la tabla periódica me da toda la información acerca de ese elemento, por lo tanto me da información acerca de los átomos que componen ese elemento, ¿sí? Y hablamos de este número, este número que es el número decimal que aparece en los recuadritos de la tabla periódica, que es nada más y nada menos que el número másico. Así que creo que debe estar en la próxima. A ver, esperen. Acá está. O masa atómica, ¿ven? Acá, bueno, este es otro ejemplo, no importa. Pero fíjense que siempre el número másico o la masa atómica siempre es un número decimal. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta, acá está, miren, ya lo escribí todo. Es un número decimal porque tiene en cuenta masa de los isótopos y abundancia en la naturaleza. ¿Sí? Ambas cosas. Y de acá sale este número. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hagamos cuentas con estos numeritos, este número lo vamos a redondear. Es decir, este número nos va a quedar en 56, por ejemplo, ¿sí? Pero eso lo vamos a hablar en un rato. ¿Sí? Hasta ahora tranqui. O sea, una cosa es eh, ir analizando los números y qué números hay en la tabla periódica y qué significa cada uno, y después cuando hagamos una cuenta, bueno, ya ahí vamos a ver, cuando hagamos la cuenta, veremos, ¿sí? Ahí yo ya les voy a decir, bueno, acá se hace de tal modo, esperen que quiero ver, no, bueno, bien, voy para atrás. Bien, hablamos del número másico. Esto yo se los paso todos, no sé si ya se los pasé, estos Power, pero se los paso todos para que los tengan. Hablamos del número másico, pero ahora nos queda el número atómico, que es, creo yo, el más importante, ¿sí? ¿Por qué el número atómico es el más importante? Porque es esto, miren, criterio para ordenar en la tabla, ¿sí? O sea, los elementos se ordenan en la tabla por número atómico, ¿sí? Por ejemplo, el litio es el número 3, el sodio es el número 11, ¿y esto qué me dice? 3, 11. El número atómico no es nada más y nada menos que el número de protones y el número de electrones que tiene el átomo, ¿sí? O sea que son como dos de las partículas subatómicas. Ustedes saben que hay tres partículas subatómicas, en realidad hay miles, pero ponele que vamos a decir que hay tres partículas subatómicas, así las más importantes, protones, electrones y neutrones, y el número atómico lo que hace es ordenar, ¿sí? Por número de protones, digámoslo así, creciente en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el litio va a tener 3 protones y el sodio va a tener 11 protones. Y básicamente el sodio es mucho más grande que el litio, o sea, es así de lineal esa parte, ¿sí? Si tengo más partículas, soy más grande y soy más pesado. Fíjense que tiene más masa atómica, de hecho, casi 23 y este 7, ¿sí? Estas cosas son como más lineales. Y el hidrógeno, por ejemplo, es el elemento más pequeñito, que tiene solamente un protón y un electrón, ¿sí? Por eso es que tiene número atómico 1, ¿sí? Porque tiene un protón. ¿De acuerdo? No tiene neutrones el hidrógeno, ¿sí? Bien. Y ahora voy a salir de acá.
Es todo un... y voy a venir para acá. Bueno, ¿para qué pongo desde el principio, no? Bueno, bien. Entonces, entendiendo esta idea del átomo, ¿sí? Y de las partículas subatómicas y cómo se van a ir ordenando en la tabla, es que van surgiendo, digamos, toda esta explicación que yo les acabo de dar surge a partir de modelizar el átomo, ¿sí? Esto es un término importante, yo creo que ya lo habíamos visto, así que lo voy a pasar medio rápido, pero básicamente yo tengo que poder generar un modelo de átomo porque es algo que yo no lo puedo explicar si no es mediante un modelo, es decir, nadie lo vio de manera tal de poder hacer un dibujo. Entonces yo lo que tengo que hacer es generar un modelo, digamos, lo más sensible posible, ¿sí? Lo más acertado posible. Y por supuesto que un modelo se basa en un montón de experimentación, porque no es que el modelo nace de, eh, no sé si ustedes saben, no sé si ustedes conocen esta historia. Hay un señor que se llamaba Kekulé, que era un químico, que él supuestamente, no sé si conocen el benceno. El benceno es una molécula muy particular. Es una molécula que tiene tres enlaces dobles conjugados, no importa, es muy particular la molécula de benceno, y él estaba trabajando con benceno y estaba tratando de dilucidar su estructura química, lo cual era muy difícil porque fuertemente tiene como enlaces parcializados, bueno, es muy rara, ¿sí? Entonces se dice, o dice la historia, que él se acostó a dormir un día, estaba estudiando, estaba experimentando con el benceno, se acostó a dormir y que soñó la estructura del benceno. Lo cual es un poco extraño, pero bueno, cuenta la leyenda, la historia, que fue así, que él la soñó, la estructura, ¿sí? Bueno, les quiero decir que estas cosas no suceden, ¿sí? Por eso es que digo que capaz que es un mito esto, no lo sé con certeza, pero estas cosas no suceden, digamos, los modelos se basan en la empiria, ¿sí? En una base experimental muy, muy grande, de un montón de técnicas que tienen que ver con espectros, que tienen que ver con cristalografía, es decir, cosas muy complejas y de esa manera se va generando un modelo, ¿sí? Esto obviamente que ustedes lo saben, pero bueno, para que quede claro y acuérdense del benceno de Kekulé. Bien, esto nada, es un poco de historia acerca de algunas modelizaciones del átomo, ¿sí? No importa, esto lo vamos a pasar medio por arriba. Los átomos antes eran indivisibles, hoy sabemos que no. Eternos, bueno, eternos puede ser, ¿no? Bien, en algún momento aparecieron las cargas eléctricas, ¿sí? Con Thomson sobre todo, el modelo del budín de pasas o el pudín de pasas. Después apareció Rutherford, que fue el que le dio, digamos, esa estructura más nuclear, ¿sí? Que es la que nosotros tenemos en este momento, ¿sí? Que es un núcleo y algo alrededor, ¿sí? Fíjense que es protón y neutrón en el núcleo y electrón alrededor, es decir, Rutherford estaba bastante acertado con su modelo, sin nada más que estas trayectorias, no sé si se acuerdan del año pasado cuando estuvimos viendo esto, esas trayectorias que parecían ser órbitas, que parecían ser finitas, parecían ser siempre iguales, estáticas, al parecer no lo son, ¿sí? No son estáticas, no son trayectorias, sino que son zonas, ¿de acuerdo? Acá tenemos la representación, ¿ven? O sea, ahora, si esto fuera un núcleo, por ejemplo, ¿sí? El electrón va a estar no girando en una órbita, tipo los dibujitos. Cuando yo pongo átomo en el Google, me sale el típico dibujo o sea, este dibujo, algo así, ¿sí? Con las órbitas. Pero ustedes tienen que saber que este modelo, ¿sí? Ya caducó. Ahora aparecieron los orbitales, se llaman, ¿sí? ¿Qué son estos orbitales? Son zonas. Ahora ya no son trayectorias, son zonas. No es lo mismo una trayectoria que una zona. No es lo mismo que yo, por ejemplo, no sé, vaya al profesorado siempre por el mismo camino, ¿sí? Entonces vos me decís, bueno, ¿dónde estoy yo? No sé, bueno, ahora no vamos al profesorado, pero imaginemos que vamos al profesorado. ¿Dónde estoy yo no sé, un lunes a las 6 de la tarde? Y bueno, estoy en el profesorado. ¿Dónde estoy yo un lunes 6 menos 25? Y bueno, estoy sobre, qué sé yo, E de Adrogué, porque voy en el mismo, ¿no? Voy siempre por la misma trayectoria. Ahora, ¿qué es lo que dice el modelo cuántico? O sea,
el modelo que vino a reemplazar esa idea. Dice, no, 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 no hay una trayectoria fija, sino que hay una zona donde es más probable encontrar al electrón, ¿sí? No va por el mismo lugar, una zona donde es más probable. Por ejemplo, es muy probable encontrarme a mí entre las 5:30 y las 6:30 en Adrogué, ¿sí? Porque tal vez fui más temprano, me bajé en Mickey y compré un delineador, qué sé yo, ¿sí? Entonces, el modelo cuántico viene a como a hacer las cosas más amplias, ¿sí? Como, digamos, mejora ese modelo orbital, que un orbital nos recuerda mucho a los planetas, ¿sí? Vieron que los planetas sí se mueven por una órbita que es prácticamente la misma, ¿sí? A menos que tenga alguna bifurcación que saben que tienen, las órbitas a veces tienen alguna cosita, pero digamos que la órbita del planeta Tierra, por ejemplo, es siempre la misma, ¿sí? Nosotros ahora estamos en verano, después estamos en otoño, después estamos en invierno, bueno, eso está dado por la órbita, y porque la órbita es siempre la misma, ¿sí? Bien, entonces, esta cuestión del orbital es como muy importante porque ahora vamos a hacer una ejercitación con esto. Vamos a hacer una configuración electrónica, ¿sí? Para que ustedes vean cómo podemos ir trabajando con esos orbitales, ¿sí? Hacer una configuración electrónica es una de las cosas más fáciles de un curso de química, así para que para que no se asusten, digamos. Es algo muy sencillito porque hay que ver un diagrama y hay que completar unas cositas, no es difícil para nada, ¿sí? Bien, y después tenemos, bueno, el concepto de probabilidad, porque justamente el electrón ya no va a estar donde yo creía que estaba todo el tiempo, sino que puede estar en algún lugar o en otro, o sea que el concepto de probabilidad, digamos, acompaña mucho a lo que es el modelo cuántico, y incertidumbre de Heisenberg, que bueno, que ya lo habíamos discutido en medio en diciembre, noviembre, no me acuerdo, que tiene que ver con que no se puede conocer, digamos, lo voy a decir con palabras más sencillas, no se puede conocer la velocidad y la posición de un electrón al mismo tiempo, ¿sí? En realidad se habla de momentos, pero ustedes todavía no saben lo que es momento, así que yo voy a, digamos, a simplificar un poco, voy a decir velocidad, ¿sí? O sea, no se puede saber la velocidad y la posición de un electrón a la vez, porque es algo que es muy sensible eh, a cualquier método o a cualquier nivel de experimentación que yo le pueda ejercer. Es decir, si yo me saco una foto, con ese flash que yo me genero y con la foto, yo me modifico un poco, pero yo soy un cuerpo con mucha masa, ¿sí? Entonces, la modificación es mínima en función de la masa que yo tengo. En cambio, si yo le quiero sacar una foto a un electrón, lo modifico muchísimo. Por decir algo, digo una foto, imagínense cualquier otro método para tratar de ver dónde está un electrón, ¿sí? Entonces, de ahí viene esta cuestión. Acá estamos. Queda menos de un minuto, así que cuando se corte, vuelvan a meterse y yo los meto en 10 segundos y seguimos. Acá están los orbitales, ¿sí? Los orbitales tienen diferentes formas, ¿sí? Ven que dice formas diferentes. Nosotros vamos a tener orbitales S, orbitales P, orbitales D y orbitales S, ¿sí? O sea, de vuelta, estas zonas donde es probable encontrar el electrón, ¿sí? Todos los orbitales S van a tener la misma forma, que es esférica, ¿sí? Los orbitales P van a tener una forma como parece como un moño, tiene como dos aletas para los costaditos. Los orbitales D son muy, muy tridimensionales, es decir, que es un lío verlos, pero a nosotros no nos importa. O sea, lo que les estoy contando de las formas es como más anecdótico, ¿sí? No, no, no tiene, no me interesa que